En primer lugar, vamos a ver cómo llegar hasta la casa del forestal. Tendremos que salir de Gor por la calle Jardines, que es la que conduce a las juntas, y pasado Molino Blanco, justo a la derecha, ya llegamos a la casa. A un lado tiene la Rambla de los Marchales y pasado el río está el Barranco de la Presa. Vamos a ir andando hasta allí y os voy contando cosas de historia. A mí me gusta estudiar las cosas dentro de un contexto porque se entiende todo mucho mejor. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de la época y así no nos perdemos detalle. Durante la primera y segunda revolución industrial cambia por completo el sistema económico y social del país. Nace una nueva clase social, la burguesía, los señoríos y el antiguo régimen en general son historia, y es imposible aquí no hablar del hecho de que Francia nos invade nada más entrar el siglo XIX y se pone a gobernarnos José Bonaparte. Esto lo va a cambiar todo porque vamos a olvidar las ideas que habíamos traído durante todo el Imperio Español y adoptamos las de la Ilustración y su sistema político. ¿Por qué es importante esto? Porque empiezan a fraguarse las desamortizaciones, es decir, expropiaciones. ¿Y a quién? A la Iglesia por un lado y por otro a los bienes comunes de los ayuntamientos. Estas expropiaciones se dan en los años 37 y 55 y cabría esperar que el objetivo fuera para redistribuir la riqueza, como se hizo en reformas agrarias en Cuba en el 59, por ejemplo, o en cualquier país comunista. Pero en este caso no fue para redistribuir la riqueza, sino todo lo contrario. La política exterior era de meterse en guerras continuamente, entonces no había dinero y el gobierno necesitaba sacarlo de algún lado. Entonces roba todas estas tierras y en lugar de repartirlas, las subasta. Entonces no benefició a los campesinos, al contrario, los perjudicó, porque los compradores fueron gente de dinero, comerciantes y especuladores. En definitiva, con esta política, durante los años 1850 y 1935 perdimos muchísima masa forestal. Aumenta la demanda de madera mucho para las construcciones de las vías de los trenes, pósters de estos eléctricos después, uso personal y exportaciones al exterior. 1939. El gobierno de Franco impulsa un plan de reforestación nacional. Algunos de vosotros quizá podéis pensar que el paisaje de Gor es completamente natural y que en estas montañas solo nacen pinos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Y esto se puede ver muy fácil desde una vista aérea en el Cerro de Gor. Vemos que en un rectángulo casi perfecto hay un montón de pinos y fuera de este rectángulo prácticamente no hay ninguno. Si el plan del gobierno era recuperar los bosques, lógico es que también quisiera conservarlos. Y es aquí donde nace la figura del forestal, el cual tenía por oficio prevenir, proteger y conservar el bosque. Esto de aquí ya es Molino Blanco. Estamos muy cerca. Y aquí estamos. Ya hemos llegado. El último forestal que la habitó fue Antonio Clárez Ferrer. Nosotros vamos a entrevistar a su hija para que nos dé más información. Mari Carmen, bienvenida. Nos dices que naciste en Huéscar y te viniste con 8 años aquí. Cuéntanos cómo fue. Pues mira, resulta que mis padres estaban de guardaforestal en un anejo de Zújar.
pero una sierra muy, muy lejos del pueblo. Y entonces, claro, yo tenía 7 añillos y mis padres pues dijeron, la niña tiene que ir al colegio. El viaje lo hice acompañado de un tío mío que se llamaba Ángel y vinimos en un camión pequeño, pero un camión que eso era una tartana, ¿eh? Y nos quedamos en lo que es ahora Venta Nueva. Bueno, pues empezamos a andar para venir a Gor y se nos antojaba interminable. Y cuando ya llegamos aquí al pueblo, empezamos a entrar por lo que era el cuartel entonces, la fuente, pues nos quedamos sorprendidos porque fue una imagen que nunca habíamos visto. Una cantidad de mulas y de burros y de animales, todo lleno de paja, porque claro, era la época de la siega y de trillar. Y entonces lo que ahora todo es, las casas nuevas que hay ahí, todo eso eran eras. Todo eran eras. Y allí pues había una cantidad de gente trillando, todo lleno de paja, trabajadores sentados en la acera, otros de pie. En fin, fue una estampa pues muy curiosa. Pero lo más curioso es que pensando que ya habíamos llegado a la caseta, cuando nos dicen que no, que tenemos que seguir camino arriba, mira, fue horrible, porque tú fíjate, con 8 añillos, tener que andar desde la carretera vieja de Gor hasta allí, hasta la caseta forestal. Fue una verdadera caminata. Mira, sin asfaltar. Sin asfaltar, que era un camino de tierra, pero además que no era muy ancho. La casa se construyó en los años 40 y Antonio Clárez fue el primero que la habitó. Háblanos un poco de cómo era el trabajo de tu padre allí. El trabajo de mi padre, como el de todos los guardas forestales, pues era, su responsabilidad era cuidar del monte, de las plantas aromáticas, de todas las plantas naturales. Y entonces empezaron a hacer las plantaciones. Y plantaban pues en la época de invierno. El caso es que siempre las plantaciones eran en la época más fría, con los nevazos que entonces caían. Y había unas cuadrillas de muchísima gente, se juntaban, recuerdo que comentaba mi padre, por lo menos 200 personas, pero iban a trabajar jóvenes, las mujeres, los hombres, todo el mundo, porque a mí era la única posibilidad de ganar un jornal. Y era muy sacrificado, ¿sabes? Porque la gente no tenían vehículos y tampoco tenían todos animales para... Tenían que subir andando. Para trasladarse que era por el Picón, por toda esa zona, y tenían que subir andando. O sea, ver cómo la gente también pasaba muchísimo frío, mi padre lo contaba y le daba muchísimo apuro de ver lo que la gente estaba pasando. Pues es verdad, la gente... pues, no teníamos grandes abrigos. Teníamos para ir... Para el frío que hacía no teníamos suficiente ropa. Y además la gente llevaba mucha gente al barca. Tú imagínate. Mi padre, pues bueno, igual que ellos. Quizás, pues bueno, no estaba trabajando, pero también estaba con ellos, viendo cómo se plantaba, cómo los capataces llevaban la cuadrilla. También procurando, como acabo de decir, de que la gente se moviese y encender también lumbre. Luego en la época ya más... en el verano y todo eso, que venía muy tarde mi padre de hacer del monte, de hacer su guardia, pues nosotros le esperábamos sentado a la puerta en el muro que hay alrededor de la caseta. Allí mi madre y mi hermano le esperábamos y claro, oíamos el caballo y nosotros con la ansia de que mi padre no volviera, pues cuando oíamos el caballo que se oía pisar las piedras del río, empezábamos, papá, papá, y él nos silbaba, nos daba unos silbidos. Luego pasaba 4 noches, a lo mejor venía de mal humor y le decíamos a papá y no contestaba y decía mi madre, papá esta noche no viene muy bien que digamos, viene de mal humor. ¿Por qué de mal humor? Pues mira, habían plantado los pinos, estaban los pastores tenían que darles de comer a las ovejas. ¿Y dónde había más hierba y dónde había todo mejor? Pues en los cerros, en los montes. Entonces se metía, se comían los pinos porque eran pequeños y claro, pues tenía que denunciar, tenía que discutir porque Antonio, mire usted, Clarence, mire usted, es que las ovejas se me han escapado. Pero claro, eso no se lo traga nadie, como es natural. Pues claro, se tenía que enfadar también. Y él, que tenía un carácter fuerte, era una persona que se emocionaba mucho, ¿no?
cuando veía a la gente mal o en la casa por enfermedad o por algo, o sea, era sentimental, digamos, pero a la vez tenía un geniazo, vamos, que es que tenía muchos nervios. Y claro, pues cuando alguien se entraba con el ganado y se comía los pinos, pues claro, tenía que denunciar, que tampoco le gustaba, como es natural, porque es desagradable, pero es que era su obligación. Había gente que aceptaba regalos a cambio de que no se denunciara. Pero mi padre, en eso de verdad le decíamos, te van a poner un monumento a la honradez. Y entonces se presenta en casa una mañana una mujer con un pollo, un gallo muy hermoso, seguro que el que mejor tenía en su corral. Y dice, mire usted que vengo a traerle el pollo, que me dice mi marido que... Y dice mi madre, no, lo primero que me ha dicho Antonio antes de irse, que si venía usted a traer algo, que no lo tomara, porque como lo tomara, que se preparara. Digo, así que nada, es que lo mismo me ha dicho a mí mi marido, que como asome con el pollo, que allí no vaya. Pues nada, la mujer se fue. Y a la media hora vuelve otra vez la mujer con el pollo. Que mire usted que yo el pollo no me lo llevo, que yo no me lo llevo el pollo, que mi marido se va a enfadar, porque es que mire usted, dice que ya me ha dicho mi marido que no tome el pollo. Por tercera vez se va la mujer, vuelve, y otra vez con el pollo para arriba, pollo para abajo, yo ya me harté. Y digo, traigo usted el pollo. Como no se la ha quedado mi madre, me lo he quedado yo. Que jamás mi padre ha aceptado ningún regalo. Mi padre tendría su mal genio. Pero ser un sinvergüenza, aprovecharse de los trabajadores, aceptar regalos a cambio de no poner multa y todo eso, jamás, ni una sola persona puede decir que mi padre hacía esas cosas, jamás. La legislación era un poco injusta en el sentido de que la gente necesitaba leña para cocinar, para calentarse, Sí. y sin embargo estaba prohibido coger leña del monte, ¿verdad? Claro que estaba prohibido. La gente, por allí, por los cerros que hay enfrente de la caseta, la gente de los corrales, pues claro, tenían que, los hornos, ¿con qué ardían? Con bojas, con las plantas que tenían que coger. Y entonces pues salían. Si no les pillaba el guardia forestal, pues bueno, pues se llevaban la carga de leña para la lumbre o para el horno. Pero si los pillaban, le quitaban la carga. El sueldo de forestal no era muy alto. ¿Os daba para vivir o teníais que trabajar aparte? Pues mira, nunca supe cuál era el sueldo de mi padre. Pero lo que yo sí sé es que si hubiéramos tenido que vivir solamente del sueldo de mi padre, por lo menos en aquella época que estábamos en la caseta y eso, lo hubiésemos pasado a canuta, digo yo. Sí, porque era muy... que no era alto para... Y entonces, pues, ¿por qué se vivía? Porque se sembraban garbanzos, habichuelas, patatas. Luego, en la época de la planta, los tomates, los pimientos, las cebollas, los ajos, todo eso, ¿sabes? Y se hacía conserva, con el tomate se hacía conserva, de pimiento y tomate, de todo eso. Y aparte de eso, pues mi madre, que era la encargada, porque eran las mujeres las que se encargaban de eso, de criar los marranos, en mi casa criaban siempre 2 marranos. Y además tenías gallinas, tenías pavos, ¿sabes? Y conejos. Conejos había muchísimos. No se puede entrar en la casa, puertas y ventanas están tapadas. Nos cuenta Mari Carmen que aquí pues entraba gente ya sea a hacer fiestas o a llevarse cosas, han destrozado el tejado y está en un estado muy lamentable la casa. Aclaración, vosotros no hagáis esto. Yo lo hago porque estoy grabando el reportaje, pero la casa tiene peligro de derrumbe, así que no lo hagáis. Wow, mirad. Aquí es donde tenía que estar el horno. Vemos que en esta segunda sala el techo está destrozado, se ha caído a la mitad. Supongo que por ahí se entraba. Y no sé qué tendrían aquí en esta sala. La verdad es que no está nada mal, se ve una casa grande, aquí está la chimenea.
Y pues en esta última me imagino que tendría los animales. ¿Cómo era la vida en la casa? La mujer es la que se dedicaba a llevar toda la casa. La que cuidaba de los cerdos, de los conejos, de las gallinas, de todo. También criaba mi madre pavo, que el pan también lo hacían. Se compraba la harina o se compraba el trigo y si bajaba Gor, que molía el trigo, peperró. Era un costal de trigo, lo molía. No sé cómo se le pagaba, me parece que se quedaba con trigo, no lo sé. Pero bueno, entonces, fíjate lo que se hacía, o sea que no se compraba ni la harina. Después, quizás sí, pero en aquellos tiempos cuando estábamos en la caseta, mi padre traía el trigo. ¿A qué jugabais? En el porche de la caseta, allí nos salíamos a jugar, ¿sabes? Y allí jugábamos a torear. Unas veces mi hermano era el toro y los demás toreábamos, pero bueno, no te creas, era con todo un sentimiento, ¿sabes? Con nuestra toalla en un palo, y ole, y cuando el toro cogía al torero y lo hería y te hacía allí el medio muerto y tal, de verdad que llorábamos. Sí, lo pasábamos muy bien. Luego mi madre, para lavar, pero también recuerdo que iban a lavar al río y se juntaban siempre las vecinas, porque por lo visto lavaban el mismo día de la semana y se juntaban las 3 vecinas más cerquita, iban al río a lavar, pero en el invierno, tú imagínate los hielos que hacían. Que es que esto que hemos visto, este nevazo que cayó el otro día, eso no es nada. Eso cayó unos nevazos, mi padre abrió una vez la puerta y se quedó, que la puerta se abrió, oye, se quedó otra puerta de nieve, toda completamente cerrada la puerta. O sea, era impresionante. Y claro, iban a lavar y estaba el río helado. Tenían que romper el hielo para lavar. Fíjate, Y cuéntanos, para planchar. ¿Cómo lo hacíais? para planchar. Y era una plancha muy bonita, porque eran de aquellas que tenían chimenea. No es, por ejemplo, como esta. Esta también existía, pero la de mi madre era más grande y tenía una chimenea, era preciosa. Y se le echaban las ascuas dentro. Y entonces se calentaba la plancha. De vez en cuando, pues, ¿qué pasaba? Que caía una pavesa y se manchaba la pavesa la camisa. Pero bueno, era gajes del oficio. Y otra cosa muy curiosa. Entonces, mi padre, rezábamos el rosario todas las noches. Mi padre... y el libro que tenía de la letanía era en latín, que yo bueno, entonces pensamos que mi padre lo leía muy bien, ¿no? Después, cuando ya nos hicimos mayores, dijimos, ¿qué diría mi padre en latín? ¿Cómo él pronunciaría todo? Pero bueno, sí, rezamos todas las noches en latín. ¿Cuándo os fuisteis de allí? ¿Sabes lo que pasaba? Que entonces a los guardas forestales no dejaban vivir en el pueblo, tenían que vivir en las casetas, en el monte, Sí. ¿sabes? En la sierra. Pero ya, cuando tenía 12 años, ya se ve que dijeron, bueno, esto no es justo. Vamos, que los niños también tengan que bajar y ir a la escuela adecuadamente, ¿no? Y entonces le permitieron ya que viviesen en el pueblo a la guardia forestales. Y entonces nos trasladamos y mi padre alquiló una casa en la calle El Hierro. Por eso te digo, vivíamos bien, porque la gente... Nosotros, toda la gente que nos hemos rodeado, era gente como nosotros, sencilla. Y había mucha unidad entre... Había mucha unidad. Mira, cuando nos bajamos aquí, es que era increíble y todo eso se ha perdido. Había mucha... más que vecinos, casi, yo diría que amistad con los vecinos. ¿Y qué pasaba? Pues que si necesitabas algo, ibas a la casa y lo pedías. ¿Sabes? No tenías que ir a la tienda, ay, mira, tienes un pimiento, tienes, mira, azúcar, que se me ha olvidado, lo que sea, ¿no? Y todas las puertas abiertas. Ahora... es que tienes la vecina, es increíble. Y es que te encuentras por la calle, adiós, adiós, ni ella te visita, ni tú visitas, las puertas cerradas, no hay esa unión que antes había. Pero eso hace ya muchísimos años que se perdió, muchísimos años. Por eso Gor, la gente inteligente, porque fueron inteligentes y emprendedores, dijeron, no queremos esta vida. Y fue la gran desbandada.
que se fue todo el mundo. Se iría primero una familia, después iba llamando a otros, los amigos, que mira que en la fábrica, que si tal. Igor fue despoblándose. Porque es que la vida que había, es que ya era... Es que no, la gente... Yo la admiro, qué valor tuvieron, ¿eh? De decir, sí, es mi pueblo, dejo mi casa, dejo mis raíces, pero yo quiero una vida mejor para mí, para mis hijos, que no tengan la vida que yo he llevado. Y gente trabajadora, con esperanza, con futuro, y muy inteligente y valiente, porque levantar una casa, irte a lo desconocido y empezar de nuevo, hay que ser muy valiente. Y la gente de Igor lo fue. ¿Qué opinión te merece el estado actual de la casa? Tristísimo. Me da mucha pena. Porque claro, los recuerdos que yo tengo de allí son tan buenos, tan maravillosos. Una niñez estupenda, en contacto con la naturaleza, con mis padres, con mis hermanos. Pues ahora subo y la veo destrozada y no comprendo cómo es posible que una casa tan bonita y que estaba muy bien hecha. Entonces, pero ahora la veo y es que yo no sé por qué la gente se ha llevado los hierros de las ventanas, las rejas, se han llevado las puertas, las han roto, las tejas. Es una pena. Cuesta mucho imaginar cómo vivían aquí y cómo era la casa viendo el estado actual. Le voy a llevar una sorpresa a Mari Carmen, voy a tomar medidas de todo y voy a hacer la casa en 3D para poder hacer un tour allí con ella y que nos vaya explicando qué es lo que había en cada sitio. Os puede parecer una chapuza, pero creedme que con esto me basta para levantar la casa. Mari Carmen, tengo una sorpresa para ti. Tengo tu casa hecha por ordenador para que puedas ver por dentro y nos digas lo que había en cada sala. Cuando quieras. Pues mira, esa es la puerta del patio, que era una gran puerta de madera. Estaba pintado todas las puertas de verde. Y ahí en ese patio había siempre conejos. Sí. Ah, ese es el horno, donde cada jueves amasaban. Mi padre, el que encendía el horno, lo limpiaba y cocía el pan. Mi madre lo amasaba, la habitación esa, pues era el almacén. Ahí es donde estaba la paja para el caballo y los tractos que tienes para el campo, la azada, el hacha, todas esas cosas. Esa, mira, en esta ventana era un dormitorio, el dormitorio de mis padres. Esa redondo teníamos la despensa. En esa ventana era donde estaba el váter, porque es lo que había, simplemente un váter que ya te he dicho que no se usaba. Y aquí entras al pasillo, que aquí a mano derecha, eso era un dormitorio. Y había dos camas. En el lado izquierdo, la cama de mi hermano. Y en esta, nuestra cama, que era de mi hermana y yo, dormíamos juntas. Y en esa ventana, cuando había nubes, que salía la rambla, era terrible. Bueno, una cantidad de agua, fíjate lo ancha que es, iba completamente, tapaba todo de agua. Pues ahí mi madre nos subía a los tres para ver la rambla. Daba miedo porque arrastraba piedras y hacía unos ruidos. Era espantoso. Aquí este será el dormitorio de mis padres, entonces, sí, me parece. Sí. Y aquí está el portal, que era como una habitación cuadrada, ¿sabes? Porque desde esa pared hacia el patio era más estrecho. Y ahí enfrente era donde teníamos otra habitación, que era el comedor. Le llamamos el comedor, aunque jamás comimos allí, porque eso era una habitación reservada medio decente. Y aquí estaba la cocina con su chimenea, y aquí es donde se hacía la vida. La vida la hacíamos en la cocina. Se guisaba en el fuego, se tenía la olla y se freía todo, ahí se hacía toda la comida. Y ahora volvemos al patio, y esa era la cuadra. La cuadra, que ahí enfrente estaban los pesebres. En esta parte que queda a la izquierda, pues ves, en eso es ahí. En la parte de abajo estaban los marranos. Y encima estaba la gallina. Es una auténtica lástima que permitamos que el paso de los años
se trague nuestra historia. Esta casa podría ser un restaurante, un refugio forestal o cualquier cosa. Es la misma puerta del parque natural, tiene muchísimo potencial. Y junto con el resto de cortijos, año tras año, se va mezclando con la arena, borrando las huellas de los que un día, con sudor y con su esfuerzo, levantaron esta tierra.